Buenos días, mi nombre es Ramón Tovar y yo voy a exponerles de forma breve sobre los inversores. Un inversor es un dispositivo que cambia o transforma una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los circuitos inversores funcionan automáticamente sin necesidad de estar conectados a ninguna red alterna, de forma que permiten transformar la corriente continua a una corriente alterna. Los inversores pueden clasificarse desde el punto de vista de su aplicación, de los elementos semiconductores utilizados, del tipo de señal monofásica o trifásica alterna que proporcionen o dependiendo del tipo de alimentación del inversor. Según los elementos semiconductores utilizados, los inversores estáticos pueden clasificarse en dos grupos: con transistores para aplicaciones de baja potencia y con SRS aplicables hasta potencias más elevadas. En el grupo con transistores se encuentran los osciladores, los convertidores de corriente continua a corriente alterna y los equipos portátiles. Y en el grupo con SCR tenemos los no autónomos, los cuales son utilizados para grandes potencias para transportes con motores de corriente alterna, y los autónomos, como el caldeo por inducción, alumbrado y los sistemas de alimentación ininterrumpida. Según su fuente de alimentación, los inversores pueden clasificarse en inversores alimentados por tensión, inversores alimentados por corriente y inversor de enlace de corriente continua variable. Según el tipo de señal monofásica o trifásica alterna, los inversores tienen las siguientes configuraciones. Configuración monofásica. La función de un inversor monofásico es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de salida en corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseadas. Entre estos se encuentran la estructura tipo push-pull, la estructura semipuente y la estructura tipo puente completo. Configuraciones trifásicas. Los inversores trifásicos se utilizan en aplicaciones de mayor potencia, pudiendo estar formados por tres inversores monofásicos independientes conectados a la misma fuente, de la cual la única exigencia sería un desfase de 120 grados de las señales de disparo de cada inversor con respecto a los demás, para poder conseguir una tensión equilibrada en la salida. El funcionamiento de un inversor trifásico se caracteriza por dos modos de funcionamiento distintos en función del intervalo de conducción de cada interruptor. Uno de estos sería el de 180 grados de conducción y el otro sería 120 grados de conducción. Regulación de la tensión de salida. Una de las exigencias de los inversores prácticos es la posibilidad de mantener constante el valor eficaz de la tensión de salida frente a las variaciones de la tensión de entrada y de la corriente de la carga, o incluso poder variar la tensión de salida entre unos márgenes más o menos amplios. Para solucionar este problema se pueden aplicar los siguientes procedimientos. Control de la tensión continua de entrada. El control de la tensión de las baterías que alimentan el inversor proporciona una forma directa de controlar el valor eficaz de la salida. Regulación interna en el propio inversor. La tensión de las baterías de entrada es constante y la modulación PWM en la secuencia de conducción de los transistores proporciona una cierta regulación de la tensión eficaz de salida y una reducción del contenido armónico, con ciertas restricciones dependiendo del tipo de modulación. Regulación de la tensión de salida. Consiste en disponer de un autotransformador en la salida del inversor, controlado mecánicamente o electrónicamente mediante tiristores. Esta solución incorpora un retraso en la respuesta del sistema y un aumento del volumen si se necesita una tensión de salida elevada. Reducción del contenido armónico. Reducir el contenido armónico del puerto alterno de tensión o corriente es una de las tareas más complejas a la hora de diseñar un conversor de corriente continua o corriente alterna.
Los armónicos no solo reducen el factor de potencia del lado de corriente alterna, sino que también aumentan las interferencias con el propio conversor o con equipos situados en el entorno. Una forma de solucionar esto sería la reducción pasiva, que consiste en el uso de filtros, pero esto no es muy efectivo cuando se aplica con los inversores. Otra forma de proceder consistiría en actuar sobre los interruptores del inversor para realizar una reducción del contenido armónico de forma activa. Esta forma activa o reducción activa se puede realizarse de las siguientes formas: eliminación del contenido armónico mediante el control de los conmutadores, cancelación de armónicos, que consiste en sumar las salidas de varios conversores para cancelar ciertos armónicos, y modulación de altura de pulso, en donde se desplaza armónicos a altas frecuencias donde son fácilmente filtrables. Motores síncronos. Son máquinas síncronas que se utilizan para convertir la potencia eléctrica en potencia mecánica de rotación. Su principal característica es que trabajan a velocidad constante y que dependen solo de la frecuencia de la red y de otros aspectos constructivos de la máquina. Su funcionamiento es el siguiente. Una fuente multifásica de corriente alterna se aplica a los devanados del estator y un campo magnético es generado. Una corriente continua se aplica a la bobina del rotor y se produce otro campo magnético. El motor síncrono está diseñado y fabricado para que estos dos campos reaccionen entre sí, de tal manera de que el rotor sea arrastrado y gire a la misma velocidad que el campo magnético giratorio producido por el devanado del estator. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi exposición.